¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Ben. Sígueme, estamos bien contentos por la oportunidad y la bendición que vamos a tener de hablar de un tema bien interesante y bueno, agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan, sus buenos comentarios, sus buenos consejos también, porque por ahí en YouTube ya nos han escrito y nos han dado un par de recomendaciones, entonces todo eso se agradece. De verdad, gracias por todos los mensajes y por estar ahí presentes o como oyentes de este podcast. Y bueno, bienvenido, Maonre. Gracias, gracias otra vez también a todos. Las aclaraciones de siempre, todo lo que digamos es responsabilidad nuestra y la invitación de que puedan estudiar en su casa su lección, porque ya les hemos dicho varias veces que estudiando uno por su cuenta aprende más y el Espíritu también les puede testificar acerca de la veracidad de estas cosas. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de los capítulos de Génesis 3, 4 y Moisés 4 y 5. ¿Sí? Estos capítulos hablan sobre Adán y Eva y lo que se le conoce como la caída de Adán y Eva. Entonces, nos gustaría que ustedes en sus casas puedan anotar sus impresiones en su diario de estudio o en sus cuadernos y si dice o si escuchan que decimos algo que les gusta, anótenlo, pero no se queden con eso, sino anótenlo y vayan a sus escrituras para leerlo por ustedes mismos y después anoten las impresiones que vienen para que entonces sea su inspiración, sea su revelación y no sea solo repetir palabras bonitas de otras personas, ¿verdad? Entonces, andamos felices por este buen tema para hablar hoy. Y también si decimos algo que nada que ver, también díganos para poder corregirlo. Sí, Porque tal vez correcto. en algún momento en la emoción del rato, tal vez se le sale a uno algo que no. Entonces, como decías, en los capítulos de hoy vamos a hablar de la caída y adentro de ese tema, pues hay muchos principios. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, del albedrío, un poco acerca de los sacrificios, de la obediencia, de la expiación y Y no de sé, cómo fue necesario que se diera la caída también para el plan de Dios. cabal. Entonces, como resumen y para empezar, quisiera mencionar pues, a todos, que yo estoy seguro que la mayoría lo sabe y los que no, pues se los voy a decir. Em, en todo el plan de salvación hay partes que son muy esenciales y entre esas partes esenciales del plan de salvación está la caída. O sea, era una cosa que sí o sí tenía que pasar. Segundo, ya se sabía que eso iba a pasar y entonces nuestro Padre Celestial sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Entonces, también por ahí entra Jesucristo como otra de las partes muy importantes del plan de salvación. Y así sucesivamente. Entonces, con la caída, hubieron algunas consecuencias de las cuales vamos a hablar hoy también, que la expiación de Jesucristo viene a liberarnos de esas consecuencias, por decirlo así, eh, algunas automáticas, otras no automáticas, otras que dependen de lo que nosotros hagamos con nuestro albedrío, que también vamos a hablar de eso hoy. Entonces, um, no sé por dónde querés empezar, si tenés preferencia o, o no. Pues yo quisiera solo comentar algo que el manual nos enseña y el manual nos enseña que el jardín de Edén era un lugar muy bonito, era un lugar hermoso para Adán y Eva, pero que ellos dos necesitaban algo más que un entorno bonito. Ellos necesitaban, así como todos nosotros necesitamos, la oportunidad de progresar. Entonces, dejar el jardín de Edén era el primer paso que se necesitaba para que ellos pudieran regresar a Dios y con el tiempo que ellos pudieran llegar a ser semejantes a Dios también.
Entonces, eso significa afrontar oposición, cometer errores, aprender, arrepentirse y como bien lo decías, resaltar mucho el hecho de confiar en el Salvador y en la expiación que hace posible que ese progreso eh, nos dé un gozo y nos dé la redención, ¿verdad? Entonces, al leer ahorita un poquito de Adán y Eva y de la caída, me gustaría invitar a las personas a que no nos centremos en lo que aparentemente es la tragedia de que cometieron una transgresión, sino más bien que pensemos en las posibilidades eh, que ahora tenemos de poder recibir la gloria celestial gracias a ese acontecimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, ya con ese pensamiento que compartiste ahorita y que el manual nos invitaba también a poder hacerlo de esa manera, podemos empezar a hablar un poquito de cómo fue que pasó la caída. Ya hablamos acerca de la creación. La semana Ujú, pasada estábamos hablando de la creación, de qué sucedió en cada ocasión y de que la creación suprema de nuestro Padre Celestial y Jesucristo y otros dioses somos nosotros, los seres humanos, que se creó a Adán y a Eva. Y hablaba yo de este versículo en Abraham 4, creo, si no estoy mal, donde decía, y serán muy obedientes. Entonces, ujú, cuando nos crearon, tenían esa esperanza los dioses de que íbamos a ser muy obedientes. Fueron puestos Adán y Eva en el jardín de Edén y lo primero que reciben son mandamientos. O sea, ya se les casó. Hablamos de eso la semana pasada, que Dios les dio su bendición y ahí en el mismo momentito, después de darles la bendición, les empieza a dar mandamientos. Entonces, uno de esos mandamientos era el de multiplicarse y henchir la tierra. Hablamos de eso un poquito la semana pasada. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín de Edén sin empezar a multiplicarse y henchir la tierra, pero sí sabemos que no sabían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban en un estado de inocencia. Y aquí viene la primera cosita que quiero hablar hoy, que es el albedrío. Sabemos que cuando estábamos con nuestro Padre Celestial, antes de esta tierra, se presentó el plan y que Dios dijo que iba a necesitar un Salvador. Se presentó la propuesta de Jesucristo que iba a venir y hacer su sacrificio expiatorio por nosotros. Y se presentó la otra propuesta, la de Lucifer Lucifer. o Satanás, que dijo, ¿sabes qué, Padre? Yo los voy a traer a todos de regreso a tu presencia, no más quiero que me des tu gloria, solo eso. Entonces, pensando un poco en eso y leyendo y estudiando por algunos otros lados, estaba aprendiendo la forma en que Satanás muy probablemente quería traernos de vuelta a la presencia de Dios otra vez. Siempre enseñamos que es porque nos quería quitar el albedrío, no nos iba a dejar escoger qué era lo que queríamos hacer. Ajá. Entonces, eh, puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que la forma en que él lo estaba pensando era mantenernos todo el tiempo en un estado de inocencia como Adán y Eva estaban, porque ellos no pecaban cuando estaban en el jardín de Edén. Ujú. Si Satanás pudo haber dicho, ¿sabes qué, Padre Celestial? Yo me los voy a llevar a todos a la tierra, así como, Como niños. como niños, y van a permanecer todo el tiempo en su estado de inocencia y no van a pecar y no se van a enojar unos con otros y no van a matarse y no se van a pelear, etcétera, etcétera. Y entonces de esa forma, todos van a venirse de vuelta para acá contigo. El problema de ese plan es que entonces no había progreso porque para poder progresar debemos probar lo dulce y también lo amargo. Debemos ser felices y también tristes, probar lo bueno y probar lo malo. Y de esa manera progresamos. Eso solo es Ujú. un pensamiento, no sé qué pensás vos. Eh, no me había tomado el tiempo de pensar eso, fíjate, no lo había pensado ni por un momento, pero pues según como lo estás explicando, tiene sentido, ¿verdad? Entonces es un pensamiento bastante interesante. Ahora, algo que yo también yo le decía a mis alumnos de seminario,
esto es parte de mis locas imaginaciones, no es doctrina, no lo enseña la iglesia, pero yo le decía a mis jóvenes, ustedes saben cuánto nos ama Dios, nuestro Padre, y nos ama infinito, muchísimo, ¿ya? Entonces yo les decía, a mi punto de vista, el enemigo, Lucifer, dijo, yo quiero la honra y la gloria de Dios. Entonces, le voy a ofrecer algo que para él es valioso, que ninguno de sus hijos se pierda, porque como él ama a todos, él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, yo en mis locas imaginaciones digo, por ahí tal vez algo así estaba pensando Lucifer y cosas así, dijo, con esto estoy seguro que el padre va a decir, oh sí, yo amo mucho a mis hijos y que no se, que no, que ninguno se me pierda, entonces sí, acepto tu plan, ¿verdad? Pero obviamente ese no era el plan de Dios, ¿verdad? Porque necesitábamos pasar por todas las experiencias para poder progresar al punto en el que podemos un día ser semejantes a Dios y a Jesucristo. Entonces, ya están Adán y Eva en el jardín de Edén, como dije antes, en un estado de inocencia. Ellos saben que Dios les dio mandamientos, pero no saben exactamente cómo cumplirlos. Entonces, el diablo, muy astuto, y también no es importante si la serpiente le habló o no, si Satanás tenía forma de serpiente o no, eso no importa. No importa nada de que si era serpiente, si era un búho o si era Satanás en persona, no importa. Lo Ujú. importante es lo que pasó. Ajá, Entonces, en algunos versículos que quisiera leer en Moisés 4, versículo 6 en adelante, quiero leer algunos, dice, y en Génesis de hecho dice casi lo mismo, ahí sí que se complementan como decías vos hace unas semanas el uno al otro y nos ujú. ayuda el libro de Moisés a entender un poco más lo que dice en Génesis. Básicamente dice lo mismo, solo que con unas palabras diferentes. Entonces en el 6 dice, Espérame, espérame. eh, Antes de que leas esa parte, eh, habías dicho de que Dios le había dado mandamientos a Adán y Eva y habías ajá, mencionado el de multiplicarse y henchir la tierra. ajá, Ahora, así rápidamente, porque lo que vas a decir es bien importante, rápidamente me gustaría decir los otros mandamientos que le dio. En dale. Moisés 2:28 se le mandó a Adán y a Eva tener dominio sobre todas las cosas. Y en Moisés 3:17 es donde se les manda a ellos no comer del árbol de la ciencia y del bien del mal, que es más o menos Cierto, por donde vas. Y el otro mandamiento es en Moisés 4, el versículo 13, en donde el Señor les manda permanecer juntos. Entonces cierto. se le dan esos cuatro mandamientos a ellos y eran cosas que ellos tenían que obedecer. Sí, se me pasó esa parte porque era importante hablar de esos otros tres para Ujú. poder entender un poco lo que viene ahorita. Entonces, ahora que lo sabemos, vamos a irnos entonces a Moisés capítulo 4 versículo 6 y más o menos lo mismo dice en Génesis capítulo 3 del uno en adelante. Dice, y Satanás incitó el corazón de la serpiente, como dije, no es importante esa parte, y procuró también engañar a Eva, porque no conocía la mente de Dios, ya me pasé. Am, bueno, ¿dónde está donde trató de tentar a Adán? Bueno, solo para poder dar un poco de contexto, Satanás intenta tentar a Adán primero para que coma Ajá, del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, que es uno de los árboles o de los frutos que nuestro Padre Celestial y Jesucristo les habían dado el mandamiento de no comer. Ese era uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida, pero ese todavía no. Entonces, al principio les dijeron, no pueden comer de este árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Satanás intenta tentar a Adán y Adán le dice que no, no, ¿por qué? Porque Dios me dijo que no tienen que comer de este árbol y punto. Entonces, se va con Eva y dice, y procuró también engañar a Eva. Cuando dice procuró también engañar a Eva, a mí se me hace que le costó. O sea, no fue y le dijo, oye, Eva, ¿sabes qué? Comete esto. No, sino que estuvo ahí.
y estuvo y estuvo y estuvo, al punto que dicen las escrituras que Satanás se puede convertir casi en ángel de luz. O sea, Satanás es Correcto. muy astuto y siempre disfraza eh, las mentiras con pequeñas verdades. Y entonces la forma en que él le habla a Eva aquí es una muestra perfecta de cómo Satanás trabaja, de cómo nos tienta, y decía hace un par de semanas que es importante también saber cómo trabaja para saber cómo atacarlo y cómo resistirlo. Entonces le dijo, y dijo a la mujer en el versículo 7, 6. Ah, 7. 7, dice, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín. Y en el 8 dice, y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no estaba en la colina más alta y que costara llegar a él. Estaba Estaba en el ahí. centro del jardín, ahí para que siempre lo vieran, para que estuviera, eh, por decirlo así, Accesible. accesible. Eh, y la segunda cosa que me llama la atención es que Eva contesta que Dios les dijo que no tenían que comer de él y tampoco ni siquiera tocarlo. Cuando Dios les da el mandamiento, no dice que no dice que les dijo que no lo tocaran. Pero aquí Eva está diciendo, nos dijo que no lo comamos y nos dijo que ni siquiera lo toquemos. Entonces, aplicándolo a nuestras vidas, si nosotros pensamos que podemos coquetear con el pecado, andar ahí tocándolo poco a poquito, un día podríamos caer. Así. Si yo, por ejemplo, soy una persona que antes bebía alcohol, un ejemplo fácil, y mis amigos me invitan a salir con ellos, mis amigos con los que tomaba antes. Y yo digo, bueno, voy a juntarme con mis amigos que tomaba antes y ellos probablemente van a estar tomando, pero yo no voy a tomar. Yo voy tranquilo. Probablemente esa primera vez que vaya con ellos no va a pasar nada. La segunda vez y ellos me van a estar diciendo y yo voy a decir, no, no puedo tomar, ya no puedo tomar, ya me bauticé, qué sé yo, cuál razón. Y la segunda vez me van a seguir insistiendo y voy a decir no. Y la tercera me van a poner la cerveza enfrente y ya la voy a ver y me van a hacer ojitos y va a ser tentación. Y en algún momento me van a decir solo una y me voy a echar una. En la próxima me van a decir solo otra y me voy a tomar otra. Si yo pienso que puedo acercarme al pecado y que no voy a caer, es mentira. Por más que yo crea que soy fuerte, si yo estoy coqueteando con el pecado, un día voy a caer. No puedo decir, solo voy a tocar la cerveza. Si la toco, ya valí. Solo voy a tocar el cigarro. Si lo toco, ya valí. Y así con cualquier otro mandamiento. Esa es otra cosa que me llamó la atención aquí. Que Dios les haya dicho, no se lo coman y ni siquiera lo toquen. Porque imagínate a Adán o a Eva tocando el fruto, así como, oh, Oliéndolo. se siente bien, huele rico. En algún momento iban a caer. Entonces, eh, esas dos cosas me llamaron la atención ahí. Y entonces, en el 10 le dice la serpiente, de cierto no moriréis, porque Eva le dijo, Dios me dijo que si me lo como o incluso si lo toco me voy a morir. La serpiente le dice, de cierto no moriréis. ¿Y era cierto o no era cierto? No se iban a morir, pero esa solo es la mitad de la verdad, porque nosotros sabemos, bueno, ya vamos a hablar de las consecuencias de la caída, todavía no. Entonces, la serpiente le dice, de cierto no moriréis, y luego le dice en el 11, pues Dios sabe que el día en que de él comiereis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ahí va otra vez la mitad de verdad y la mitad de mentira. Porque sí, se iban a abrir sus ojos y todavía no iban a ser como dioses, pero sí iban a conocer el bien y el mal. Y entonces en el 12 dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se había vuelto agradable a los ojos y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella.
¿Qué quieres decir ahorita? Porque te veo que estás ahí con ganas. Eh, Estaba pensando en lo que estás diciendo, yo no me había percatado de ese detalle de Eva diciendo que no, que ni lo debía tocar, ¿verdad? Entonces no me había percatado de eso, entonces es algo que yo también estoy aprendiendo ahorita en este momento, pero tiene bastante sentido. Ahora, em, pues por ahora yo estoy bien con lo que estás diciendo, ¿sí? Y como dije, se me hace que le costó a la serpiente, ¿no? O sea, no fue que le dijo, oye, cómete esto y ya estuvo, sino Ujú. que se vio que le tuvo que decir un montón de cosas y que Eva también estaba tratando de resistir, pero en algún momento Eva, en el versículo 12, se da cuenta de algo. Dice, me llama la atención, dice, era un árbol deseable para darle sabiduría. Entonces, yo me pongo a pensar, otra vez es lo que yo pienso. Eva sabía que Dios les había dado el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra y de poder tener posteridad y todo eso. Y yo creo que, pienso yo que tal vez en algún momento ella o incluso Adán o los dos, en algún momento tal vez platicaron y dijeron, ¿sabes qué? Dios nos dio este mandamiento, pero ¿cómo le hacemos? O sea, no sabían. Estaban en un estado de inocencia, literal, y que tal vez cuando Eva se enteró que al comer del árbol del fruto iba a recibir sabiduría, ella pensó, pienso yo otra vez, es lo que yo creo, tal vez ella pensó, si como de este árbol o de este fruto, es muy probable entonces que mis ojos se van a abrir y voy a saber de qué manera puedo cumplir con este mandamiento que Dios me dio. Entonces, creo que fue el elder Bruce R. McConkie, que no estoy seguro, que decía, hablando de la caída, cuando nosotros recibimos dos mandamientos en el que pareciera, entre comillas, que uno contradice al otro, lo que tenemos que hacer es ir por el mandamiento mayor. ¿Y cuál es el mandamiento mayor? En este caso, el mandamiento mayor, porque así era el plan, era que ellos necesitaban multiplicarse y henchir la tierra. El mandamiento menor era no coman del fruto. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo sabían que comer del fruto era necesario para poder llevar a cabo el plan. De hecho, Jesucristo ya estaba destinado a ser nuestro Salvador. Entonces, como dije, y otra vez es mi forma de pensar nada más, yo creo que Eva en algún momento pensó, entonces si me lo como, es muy probable que puedo hallar las respuestas de cómo voy a hacerle para poder cumplir con estos otros mandamientos que Dios nos dio. Eva se lo comió y sus ojos se abrieron y luego fue y se lo dio a Adán. Y antes de hablar de Adán y de la experiencia de Adán, quiero saber si quieres decir algo también. Mm, no, vamos bien. Vamos bien ahí. Ok. Entonces, dice en el 13, y fueron abiertos los ojos de los dos, de ambos, y se dieron cuenta que habían estado desnudos. Entonces, ahí, como dije, eh, como si crecieron, por decirlo así. Si vemos a un niño de un año, aquí en estos tiempos, un niño de un año puede andar sin ropa y anda corriendo de arriba para abajo y no se da cuenta de nada. Pero conforme el tiempo pasa, a uno ya le da vergüenza. Llega la edad en que uno ya no quiere que nadie lo mire, ni en calzoncillo, por ejemplo. Entonces, yo siento que eso fue lo que pasó con Adán y Eva después de comer el fruto. Ellos habían estado desnudos y no se habían dado cuenta. Cuando comieron del árbol, del fruto de ese árbol, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Y cosieron delantales con hojas de higuera. Y aquí viene lo bueno. Aparece Dios. Dice, y En oyeron el la voz, 14. 14, ya voy por el 14. Y oyeron la voz de Dios el Señor mientras se paseaban en el jardín al fresco del día. O sea, ellos ya andaban ahí tranquilos después de haber hecho lo que hicieron y de repente oyen la voz del Señor. Y dice, y Adán y su esposa fueron a esconderse de la presencia de Dios
el Señor entre los árboles del jardín. Y me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los que están escuchando esto, cuando nuestros papás nos dijeron en algún momento de nuestra niñez o juventud, no hagas tal cosa, y lo hicimos, cuando ellos llegaban a la casa, ¿cuántos de nosotros no nos escondimos o escondimos lo que habíamos hecho para que ellos no se dieran cuenta? Creo que El cuadro que rompimos con la pelota. el espejo que rompimos con la pelota, que le pusimos una sábana afuera para que nadie se diera cuenta, nosotros como niños, ¿verdad? También, como si nadie se iba a dar cuenta de eso. Cabal. Pero sí, o sea, cuando nosotros hemos hecho algo que sabíamos que no teníamos que hacer, nos queremos esconder. Y era lo que Adán y Eva estaban haciendo. Y entonces en el 15 dice, y yo, Dios el Señor, llamé a Adán y le dije, ¿a dónde vas? 16, y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque vi que estaba desnudo y me escondí. Y entonces nuestro Padre Celestial y Jesucristo aquí ya saben lo que acaba de pasar y empiezan a preguntarle a Adán. Y me imagino que le estaban preguntando más que todo para que Adán fuera responsable de lo que había hecho. Y le Ujú. dice, y yo Dios el Señor dije a Adán, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer? Pues de hacerlo de cierto morirías. Y el hombre dijo, la mujer que tú me diste y mandaste que permaneciese conmigo, que es el otro mandamiento, me dio del fruto del árbol y yo comí. Entonces, aquí me quiero detener un poquito. Ahí había otro mandamiento mayor, el de que permanecieran juntos. Vos mencionaste hace un rato Ujú. que Dios les dio el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra, de tener dominio sobre todas las cosas, de permanecer juntos y de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Correcto. permanecer juntos era también otro mandamiento mayor a la par del de no comer de ese fruto. Entonces yo me imagino a Eva ofreciéndole el fruto a Adán y que Adán le dijera que él no se lo quería comer. Y entonces Eva le dice, bueno, si no te lo comes, a mí me van a desterrar de aquí, a vos no, y ya no vamos a permanecer juntos, y ese es un mandamiento que Dios nos dio. Entonces, vos querías hacer un comentario de la respuesta de Adán, y después yo te voy a dar otro de la respuesta de Adán. Solo, solo habíamos platicado esto hace unos días y obviamente no es así, ¿verdad? Pero nosotros así entre bromas y hablando, siempre decimos que el hombre es bueno para lavarse las manos, porque el Señor en el versículo 19, Adán le responde a Dios, ¿verdad? Y dice, y yo Dios. 18. Ah, sí, el 18. Y el hombre le dijo lo que le dice a la mujer que tú me diste, que mandaste, que permaneciese conmigo, me dio el fruto del árbol y yo comí, ¿verdad? Entonces, es como, pues, la mujer que me diste, ¿verdad? No, no fue mi culpa. Pero obviamente nosotros lo hacemos en son de bromas, así como para molestar ahí a mi cuñada y decirle que no se enoje cuando, cuando a nosotros la aplicamos también. Entonces, la parte que yo quería resaltar aquí de la respuesta de Adán es que él dice, la mujer que tú me diste y mandaste que permaneciese conmigo, me dio del fruto del árbol y yo comí. No dice, me obligó a comer del fruto del árbol. Ujú. Se lo ofreció y probablemente le dio sus razones de por qué él debería comerlo también. Y una de esas es probablemente la que dije, que era que ellos Permanecerán deberían juntos. permanecer juntos, para bien o para mal. Y cuando uno se casa es así. ¿Sí o no? Cuando uno se casa le dicen a uno en la salud y la enfermedad, en las buenas y en las malas, en esta y en la otra, y en esta y en la otra. Y entonces eh, Dios ya los había casado también y les había mandado que permanecieran juntos. Entonces me imagino a Eva dándole sus razones a Adán. ¿Sabes qué? Yo ya comí, ya puedo ver, ya vi todo lo que antes no podía ver. No sé si le dijo, ahora ya sé cómo podemos multiplicarnos y henchir la tierra. Ya sé cómo podemos cumplir con el resto de mandamientos. Entonces se lo ofreció y Adán
muy probablemente también pensando en todo eso, lo hizo y también comió. Entonces, no lo obligó Eva a Adán a comer, sino probablemente, es mi forma de pensar, le explicó las razones por las que él también debería de comerlo, porque Eva ya tenía un poco más de conocimiento que el que Adán tenía en ese momento. Y eso no lo había pensado hasta ahorita que lo estoy diciendo. Eva ya Ya había, tenía abiertos los ya se le ojos. habían abierto los ojos, ya tenía más conocimiento y ya sabía muchas más cosas que Adán en ese momento antes de comer no sabía. Y si Eva hubiera sabido, ya con los ojos abiertos, que darle ese fruto a Adán era algo malo, pienso que muy probablemente no lo hubiera hecho. Ella sabía que era bueno, que era necesario que Adán se lo comiera. Y eso, como te digo, hasta ahorita se me está ocurriendo. Entonces, es muy probable que se haya pasado ya con el conocimiento extra que Eva tenía, se lo estaba ofreciendo a Adán y le dio sus razones. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, am, en el 19, Dios obviamente ya le había preguntado a Adán, ¿qué onda? Ahora le pregunta a Eva también. Y yo, Dios el Señor, dije a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, también queriéndose lavar las manos. La serpiente me engañó y yo comí. Todos somos buenos para lavarnos las manos. No, sí, era una broma, pero Es también broma. ella tratando de explicar lo que había pasado con ella. Y entonces se viene un montón de escrituras que no vamos a leer ahorita porque estamos hablando específicamente de la caída. Entonces, el Señor da un montón de cosas como consecuencia, le dice a Adán y a Eva un poco de consecuencias de las cosas que van a sufrir por haber comido de ese fruto, pero si lo pensás de alguna manera, se me hace que esas consecuencias no eran en sí consecuencias de que hayan comido, sino que eran más bien cosas que a puro tubo tenían que pasar, porque son esas las cosas que nos hacen crecer, son esas las cosas em, que nos hacen ganar la experiencia con el que un día vamos a poder regresar a la presencia de Dios. No hay que verlos como castigos, como decías vos al principio, no hay que ver como, si Adán y Eva se pasaron en todos, no, sino que ellos cumplieron la parte que ellos tenían en el plan para que el resto de cosas que vinieron después de eso se pudieran cumplir también y así un día poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, todos. Entonces, si quieren leer algunas de esas consecuencias, pueden seguir leyendo en Moisés 4 o en Génesis 3 en sus casas y si quieren comentar o decirnos algo acerca de esas escrituras, pueden hacerlo también a nuestros perfiles personales o en el perfil de la página del podcast y podemos hablar un poco más de eso también. ¿Tienes algo más que decir acerca de esta parte de la caída? Solo lo que enseña el versículo 28 de ese mismo capítulo 4 de Moisés, en donde Dios dice, el Señor dije a mi unigénito, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahí es donde después manda poner querubines para reservar el árbol de la vida. Y como bien decís, hay un par de cosas más que nos gustaría que ustedes puedan leer, pero en el 31 dice, de modo que expulsé al hombre y coloqué al oriente del jardín de Edén querubines y la espada encendida y para guardar el árbol de la vida y en resumidas cuentas expulsaron a Adán y Eva del jardín de, de Edén, ¿verdad? Y sí, y ahí esa parte que dijiste en el 28, regresando un poco, Satanás le dijo eso a Eva y eso no era mentira, como dije, te daba una verdad y una mentira. Entonces ahí Satanás le había dicho a Eva, cuando comas del fruto vas a llegar a ser como los dioses sabiendo del bien y del mal. Y aquí nuestro Padre Celestial y hablándole a Jesucristo confirma eso, de que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces Satanás, como dije, nos tienta de una manera bien sutil
dándonos una y una para que nosotros caigamos. Y entonces la cosa que cambia al ser expulsados del jardín de Edén es que en el jardín tenían todos los frutos ahí y muy probablemente crecían así solitos. Y, y ahora ya no, ahora tenían que cosechar la tierra, tenían que sembrar, tenían que hacer todo lo que tenían que hacer Con para el poder sudor de su comer. frente iban a comer. Ajá, con el sudor de su frente y tener hijos y todo y todo y todo. Entonces, antes de esa parte de ahí, quiero también mencionar algo que se me olvidó en el versículo 27. Entonces, antes de que Dios llegara a visitarlos, se habían hecho los Túnicas. túnicas con hojas de higuera. En el versículo 27 esto cambia. Dice, y yo, Dios el Señor, hice túnicas de pieles ahora, para Adán y también para su esposa, y los vestí. Ahora, ¿qué se necesita hacer para poder tener la piel, para poder hacer túnicas? Animales, Animales. ¿Y qué se necesita hacer con esos animales? matarlos y agarrar la piel. No, Entonces, sí, esto puede ser a semejanza del sacrificio del Hijo de Dios, en que muy probablemente tuvieron que sacrificar un animal o dos animales para poder agarrar esa piel con la cual se iban a vestir. Adán y Eva, de ahora en adelante, ya no se iban a vestir con hojas de higuera, sino con túnicas de pieles que los iban a proteger más que una hoja de higuera. Entonces, a semejanza de la expiación de Cristo, que pone su vida por nosotros para que nosotros podamos ser cubiertos de la maldad del mundo, eh, así funcionaron también estas pieles de túnica. Y desde entonces podemos ver cómo se le empieza a enseñar a todos acerca de la expiación de Jesucristo. Y todo era a semejanza del sacrificio de Jesucristo. Y aquí en esta misma clase, más adelante, se le manda a Adán y a Eva a ofrecer sacrificios también, que también un ángel le explica a Adán que esa semejanza del sacrificio que un día Jesucristo iba a hacer por nosotros. correcto. Entonces, el manual de Ben, sígueme en esta parte que hemos tratado, resalta el principio de que la caída fue una parte necesaria del plan de Dios para redimir a sus hijos. Y ya hablamos del por qué, ¿verdad? Em, debemos de entender prácticamente que si como ley le enseñó a sus hijos, ¿verdad? Nefi, a todos ellos, que si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, entonces el ser humano no hubiera nacido y nosotros no hubiéramos nacido, se enseña ley a sus hijos. Entonces, em, que eso pasara en ningún momento fue un error, fue algo que no se había previsto, todo se había previsto, y es más, que el enemigo fuera y tentara, era de hecho parte del plan, ¿verdad? Entonces, eso para que las personas que nos escuchan y nos ven cambien ese pensamiento de que Eva es mala porque hizo pecar a Adán, o de que Adán y Eva son malos porque que comieron del fruto y que maldijeron la tierra y que no sé qué, todos esos pensamientos eh, no, no tienen validez, pues, cuando vemos las cosas desde una perspectiva eterna, desde el punto de que gracias a la caída es que ellos pudieron multiplicarse, nosotros podemos nacer y las experiencias y los errores nos permiten crecer para volver un día de nuevo a la presencia de Dios. Ahora, la diferencia es, si nosotros no hubiéramos venido a la tierra y no hubiéramos nacido, nosotros estaríamos con Dios, siendo sus hijos. Pero gracias a que venimos a la tierra, si somos obedientes y hacemos convenios y los guardamos, volvemos a su presencia, pero ya no solo para ser hijos de Dios, sino para ser eh, dioses como Él, nuestro Padre, lo es.
Debemos de recordar que el profeta José Smith una vez enseñó que como el hombre es, Dios una vez fue, y como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Entonces, todo esto es gracias a que Adán y Eva hicieron hasta cierto punto el sacrificio de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, quería decir esto para pues cerrar ese principio de lo que estábamos hablando, de que era parte del plan y era necesario. Si queremos volver a Dios y ser como Dios, era necesario que la caída se realizara, así como es necesario que nosotros en algún momento caigamos, pero nos levantemos arrepentidos de corazón, ¿ya? No les estoy dando permiso de pecar. Les estoy diciendo, van a caer, pero arrepiéntanse de verdad y cambien, pues hagan las cosas bien. Y si lo hacemos, sí, sí que podemos ser, o sea, volver a Dios y ser como nuestro Padre es, pues. Y si queremos obtener mayor luz y conocimiento acerca de esto, en segunda Nefi, capítulo 2, lo que Ujú, decías, el profeta Leí le enseña a sus hijos acerca de la caída, de por qué era necesaria y de qué hubiera pasado si nunca se hubiera llevado a cabo la caída. ujú, Entonces, a eso también ya queda de tarea para cada quien, segunda Nefi, capítulo 2. ujú. Los versículos del 15 al 27 hablan específicamente de la caída, pero si los quieren leer todos, todo el capítulo 2 estaría bien. Ahora, consecuencias de la caída. ¿Quieres hablar de las dos consecuencias de la caída? Los dos tipos de muerte que Satanás, que Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto iban a morir. Satanás dijo que no, pero ¿a qué se refería Dios cuando les dijo a ellos que iban a morir? Sí, pues consecuencias de las caídas hubieron varias, ¿verdad? Entre ellas que los ojos iban a ser abiertos, iban a conocer el bien del mal y que iban a padecer enfermedades, que iban a ser expulsados de la presencia de Dios, que iban a, a tener que trabajar, sembrar y tener hijos, o sea, sufrir el parto y todo eso. Esas son parte de las consecuencias, pero Ujú, la mentira que vos decís que Satanás les dijo es, de cierto no morirás, y, y es mentira porque de cierto sí que murieron, ujú, murieron espiritualmente. La muerte espiritual es cuando el hombre se aleja de Dios por medio del pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, caemos en algo que se conoce como la muerte espiritual. La muerte espiritual se vence gracias a la expiación y el arrepentimiento y podemos volver a estar dignos de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, esa fue la muerte a la que nuestro Padre Celestial se refería cuando les dijo que el día que comieran del fruto, ese día iban a morir. Se refería a la muerte espiritual. Y pues obviamente, una de las consecuencias de la caída es que en efecto después con el tiempo sí iban a tener la muerte física. El Señor iba a prolongar sus días hasta el tiempo que Él considere prudente, dice la Escritura. Entonces, esos son los dos tipos de muerte. La muerte física, que es cuando el espíritu se separa de nuestro cuerpo y el cuerpo se queda en la tierra y nuestro espíritu se va a donde merezca ir, y la muerte espiritual, que es cuando nosotros nos alejamos de Dios por medio del pecado. ya. Y la manera en que la expiación de Jesucristo em, vence estas dos muertes, Ujú. Alma lo enseña en el libro de Alma. ¿Cuál es en Alma? 40, creo yo, si no estoy mal. Em, Enseña que para poder vencer la muerte espiritual, como decías vos, o el pecado, eh, debemos arrepentirnos. Y el don del arrepentimiento vino gracias a la expiación de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante lo que voy a decir ahorita. Dios nunca se aleja del hombre. Dios siempre está en el mismo lugar, pero Ujú. el hombre se aleja de Dios. ¿Cómo? Por sus decisiones. Y aquí viene el albedrío otra vez. Cada uno de nosotros tiene un albedrío, o sea, la libertad de escoger entre el bien y el mal.
solo que no somos libres de escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, en muchas escrituras, incluso en Doctrina y Convenios 29:39, me gusta, dice, y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Y es lo que decía yo al principio. Yo creo que Satanás lo que nos quería quitar era la oposición. Satanás quería que tuviéramos una vida recta, que todo fuera felicidad, que todo fuera tranquilo, obediente, que nunca conociéramos la tristeza, el dolor, las penumbras y todo eso. Y que como nunca hubiéramos hecho nada malo, entonces fácilmente íbamos a ir a vivir con Dios. No es que nos iba a tener con un azote, obedece, 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 sino que simplemente quería quitar la oposición sin saber que es la oposición lo que nos hace crecer en esta vida. Entonces, cuando nos arrepentimos, vencemos la muerte espiritual y la muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu, que un día vamos a morir de viejitos o de enfermos o de cualquier cosa. Esa fue vencida por Jesucristo gracias a la resurrección. Entonces, al principio también dije que estas dos muertes, una eh, una salvación de estas muertes es gratis y automática y la otra no es gratis y de hecho cuesta mucho. Entonces, la gratis es que todos vamos a resucitar un día y con eso se vence la muerte física. Todos, aplica para todos, buenos, malos, blancos, negros, canches, altos, bajos, gorditos, flacos, etcétera. La resurrección es para todos. La forma de vencer la muerte espiritual es por medio del arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, esa muerte espiritual va a estar ahí conmigo siempre. Yo me voy a estar alejando de Dios. Entonces, esa no es gratis y de hecho a veces cuesta mucho, dependiendo del tipo de pecado o la magnitud de pecados que cometamos. Así va a ser también la magnitud de lo que me cueste poder superar ese proceso de arrepentimiento. Entonces, esas dos cosas vinieron también por causa de la caída y que son menester que las pasemos. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, como decías vos antes, dejar de pensar, por culpa de Adán y Eva. No, es que por culpa de Adán y Eva podemos regresar a la presencia de Dios en el estado más alto que podríamos llegar. Otro de los resultados que se conocen en el mundo por causa de la caída es el pecado original. Entonces se enseña afuera en el mundo y en algunas otras religiones que cuando los niños nacen, nacen con el pecado original o el pecado de Adán y Eva, y que si un niño se muere sin estar bautizado, está perdido. Hace algunos episodios atrás hablamos acerca de eso, de que este pecado original es vencido gracias a la sangre y al sacrificio expiatorio de Jesucristo. ¿Qué Ujú, significa? Todos los niños viven en Cristo, dice la escritura, y que hasta que uno llega a cierta edad de responsabilidad, que las revelaciones modernas nos dicen que es a los 8 años, si un niño muere antes de los 8 años sin haber sido bautizado, ese pecado original no le afecta porque ha sido vencido gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Si un niño de 8 años en adelante muere, sus propios pecados son los que le afectan. O sea, ninguna persona en este mundo trae el pecado de Adán y Eva. Y vos también leíste una escritura que se refiere a eso en la Biblia hace unas semanas, que decía que ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Algo así dice la ujú, escritura. cabal. Entonces, ese concepto de pecado original está, ¿cuál sería la palabra? Está abrogado. Sí, puede ser. Sin, Abrogado es una palabra. sin fundamento. Ya no existe el pecado original. Así lo voy a decir, ya no existe el pecado original. Ese pecado original fue vencido gracias a la expiación de Jesucristo y ya no le afecta a nadie. Cada quien, incluso como dice el artículo de fe, ese fue el día, cuando hablamos de los artículos de fe que hablaste de eso, de que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Nadie va a ser
juzgado por el pecado o la transgresión de Adán y Eva. Correcto. Dijiste todo lo que tenía que decir. Ok, Dale. Entonces, nos falta la última parte. Oh, bueno, no. ¿Qué significa que Adán se enseñorearía de Eva? ¿Quieres hablar de eso? Puedes usar lo que dice ahí, lo que dicen el elder Renlund y la hermana Renlund, hablando de lo que significa. Porque Dios le dice a Adán, después de que ya comieron del fruto y todo, le dice que él se iba a enseñorear de Eva. ¿Qué de hecho, significa eso? de hecho estaba pensando en leer el versículo en Génesis capítulo 3, versículo 16. Dale. Entonces dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ese versículo, pues, es bastante similar, pero desde la perspectiva en Moisés 4:22 dice, a la mujer, yo Dios, el Señor, dije, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, muchas de las personas confunden mal este principio y creen que porque ahí dice eso, el hombre tiene cierto, voy a decirlo así, cierto dominio sobre la esposa, sobre la mujer. Y lastimosamente pienso yo en Latinoamérica, crecimos, o sea, hablo de generaciones atrás, en un ambiente muy de que la esposa tiene que servir y atender y prácticamente tratar como rey al esposo. ¿Por qué? Ah, porque él va a trabajar. Y, y creo que eso y las ideas de las personas de que el hombre es el macho alfa han hecho que este principio se tergiverse un poco. En ningún momento el Señor nos manda a nosotros creernos más que la mujer. Yo no estoy casado, pero entiendo que en ningún momento estando casado, aunque yo presida en mi hogar, significa que yo puedo ejercer un injusto dominio sobre mi esposa y mis hijos o hijas, las que vengan y los que vengan. Entonces, eh, creo que este es un momento importante para dejar en claro esto, ¿sí? Eh, no es que nosotros en la iglesia enseñemos a los padres a ser, en el término mundano, mandilones, porque no es así. Es que necesitamos darle el valor y el lugar a nuestra compañera eterna que se merece. Al final de cuentas, la analogía de que Eva salió de la costilla solo nos sirve para entender que ella es igual que nosotros, que no es inferior ni superior, sino que es igual a nosotros, a la par, trabaja a la par con nosotros. Entonces, eh, de hecho, la familia, una proclamación para el mundo dice que deben de trabajar como iguales, ¿verdad? Ajá. Pero sí, lo que decía del elder Dale G. Ronland dice, explicaron que el esposo recto, dice, procurará ministrar, reconocerá los errores y buscará el perdón. Será pronto en elogiar, será considerado ante las preferencias de los miembros de la familia, sentirá el gran peso de la responsabilidad de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y proporcionarle protección. Tratará a su esposa con el máximo respeto y deferencia. El esposo bendecirá a su familia. Entonces, em, está más que claro, ¿verdad? Eh, si ustedes, los que nos ven o nos escuchan, son de los que creen que, pues, como esposos o como hombres tenemos cierto,
poder, estamos mal. Estamos en buen momento de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestra esposa, pedirle perdón a nuestras hermanas, a nuestros hijos, nuestras hijas y tratar de cambiarlo, porque al final de cuentas creo que eso al final de cuentas nos hace a nosotros más hombres y dejando a un lado eso de ser más hombres ante la sociedad, nos hace ser más como Jesucristo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso con respecto a este principio. Ahora yo te pregunto, vos como casado, como padre, como esposo, ¿cómo es la perspectiva desde tus ojos? Igual, todo lo que acabas de decir. em, y el Elder y la hermana Renland lo explican bien porque me gusta que en su explicación al principio dice el esposo recto Ujú. procurará y nos dan la explicación. Entonces, también en Doctrina y Convenios nos dice que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que cuando intentamos ejercer injusto dominio o compulsión sobre los hijos de Dios, ese sacerdocio se aleja de nosotros y quedamos abandonados. Entonces, como padres de familia y a todos los que nos escuchan, así lo voy a decir, si ustedes denigran, insultan, maltratan a su esposa o a sus hijos, arrepiéntanse, porque todo ese peso de la ley, siento yo, de los mandamientos de Dios, nos va a caer si somos de ese tipo de hombres. El que nos enseñoreemos de nuestras esposas es totalmente lo contrario a lo que el mundo piensa que es. Es más bien darles protección, cuidarlas, amarlas, respetarlas. Y en ese párrafo que está en el manual y que leíste, donde dice tratará a su esposa con el máximo respeto y deferencia, yo quise buscar qué es deferencia. La palabra deferencia es sinónimo de condescendencia y alguien condescendiente es alguien que es amable y que tiene respeto o cortesía por otra persona. Y entonces hasta un ejemplo me dio. Dice, ser deferente es escuchar sin intervenir. Entonces nosotros como hombres, y eso ya tiene un poco de ver más con psicología que con el evangelio, pero nosotros como hombres, siempre que alguien quiere contarnos algo o pedirnos un consejo, ni nos terminan de hacer la pregunta y ya queremos estar contestando. Queremos contestar bien rápido. Las mujeres no. Las mujeres te escuchan y te preguntan, ¿y luego qué pasó? ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y él o ella qué te dijo? ¿Y qué estás pensando? Y hasta que ya tienen el panorama completo, nos dan un consejo o la respuesta que nosotros estamos buscando. Los hombres no. Otra vez, medio que nos van diciendo una cosa y ya interrumpimos y ya queremos dar nuestra opinión y eso es no ser deferentes. Entonces, si queremos ser deferentes, debemos escuchar sin intervenir o sin interrumpir. Y en la iglesia aprendemos que cuando escuchamos sin interrumpir, agarramos un panorama más grande y aprendemos mejor lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, la próxima vez, a todos los que nos escuchan, que uno de sus hijos o hijas o que su esposa se acerque a hablarles, déjenlos hablar y escuchen todo lo que tengan que decir antes de dar una respuesta o antes de querer interrumpir. Y lo digo por experiencia propia. Uno de hombre es así. Cuando le vienen a decir algo a uno, uno quiere interrumpir y quiere parar a la otra persona y tratar de dar una respuesta rápida. Y la respuesta que dimos ya la dimos mal porque ni siquiera escuchamos todo lo que nos tenían que decir. Entonces, ojalá que esto no se dé en ninguna de las familias que nos escuchan, que ojalá que podamos enseñorearnos de nuestras esposas y familias en la manera en que el Señor espera.
Cabal. Y si por alguna razón está pasando y nos están escuchando, aún es tiempo de enmendarlo. Hasta me salió en rima. cabal. Es tiempo de enmendarlo y de corregirlo. Uno es más hombre cuando pide perdón que cuando no lo pide. Entonces, tómenlo ahí como consejo de su amigo Joel Barrios. Entonces, no sé si queremos hablar de los sacrificios así de una manera breve, porque cuando Adán y Eva son expulsados del jardín de Edén, eh, no estoy diciendo que lo primero que hicieron fue, pero estoy seguro que de las primeras cosas que hicieron fue buscar la manera de acudir a Dios. Entonces, en Moisés 5 está esa experiencia en donde Adán y Eva están ofreciéndole a sacrificios a Dios y haciendo una oración para tratar de hablar con él, y un ángel se les aparece. Y el ángel, así brevemente, les dice, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que él, el Señor, me lo mandó. Entonces el ángel les explicó que esos sacrificios eran a semejanza del sacrificio del Hijo unigénito de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Y, y cuando ellos aprendieron eso, el Espíritu estuvo con ellos, sus ojos fueron abiertos muchísimo más. En el versículo 11, Eva se regocijó un montón y habló de la transgresión de haber comido el fruto. Y no los quiero leer porque me gustaría que ustedes los lean en su casa, pero cuando ellos aprendieron de la ley de sacrificios, que era a semejanza del sacrificio de Jesucristo, y recibieron esa inspiración del Espíritu Santo y esa felicidad, se les mandó enseñárselo a sus hijos, ¿ya? Y sus hijos lo aprendieron. Y más adelante en los versículos 16, del 16 al 26, está la experiencia de dos de sus hijos que todos hemos conocido, o al menos hemos escuchado su historia, dos de sus hijos especiales que eran Caín y Abel. Entonces, antes de hablar un poquito así brevemente de lo de Caín y Abel, ¿vos querés compartir algo de Adán y Eva en el momento en el que ellos estaban ofreciendo sus sacrificios? Antes de eso, en el 4 como decías, ellos acaban de ser expulsados. Y Adán y Eva dice que invocaron el nombre del Señor y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín, pero no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia. Entonces, lo que decíamos antes, eso es la muerte espiritual, Ujú. que ellos fueron excluidos de la presencia de Dios, del Señor, a causa de sus pecados, a causa de sus transgresiones. Entonces, como dije, Dios no se mueve. Si vemos, Dios les estaba hablando a ellos desde el mismo lugar donde les había estado hablando antes, en el Del mismo jardín. lugar, desde el jardín de Edén. Pero nosotros somos los que nos movemos y nos alejamos de Él. Entonces, si alguien piensa que Dios lo ha dejado, mejor averigüe en qué momento se sintió dejado y regrese para ese lugar, porque muy probablemente usted fue el que se alejó y Dios sigue ahí en el mismo lugar esperándolo. Entonces, antes podían ver a Dios y hablar con Él, ahora ya no, porque habían sido excluidos de su presencia. Exacto. Perfecto. Y gracias por recordarlo, ese principio de que Dios siempre está ahí en el mismo lugar esperándonos, ¿verdad? Entonces, em, con respecto a Caín y Abel, tampoco vamos a leerlo todo, porque creo que es una historia que la conocemos. Cuando ellos aprenden de los sacrificios, eh, ellos empiezan a también dar esas ofrendas a Dios, ¿verdad? Entonces, antiguamente se sacrificaban animales, ¿verdad? Abel, Si querés, en el versículo 5 está el mandamiento y ahí podemos ver la diferencia entre Caín y Abel. y les dio mandamientos de que lo adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda del Señor. Las Las primicias. primicias. Esa es parte importante de la ofrenda del Señor, que sea la primicia. Entonces yo iba a leer los versículos en donde se explica de cuál era
el rol de cada uno. Abel era pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Entonces, en el versículo 18 ocurre algo interesante. Dice, y Caín amó a Satanás más que a Dios. Y Satanás le mandó diciendo, haz una ofrenda al Señor. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ahora bien, Satanás sabía esto y se alegró, y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos, te entregaré y será hecho contigo según la voluntad de él, y tú te enseñorearás de él, porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras. Serás llamado perdición porque también tú existías desde antes del mundo. Y entonces, después pasó lo que sabemos, que Caín le quitó la vida a su hermano Abel y, y desde ese entonces pues se apartó de Dios. Pero quería resaltar esto porque es importante que nosotros aprendamos este principio, que nuestro Padre Celestial va a aceptar nuestras ofrendas y nuestros sacrificios siempre y cuando nosotros los demos de corazón dispuestos, ¿sí? Y, y ahí es donde yo digo, ¿qué clase de sacrificios son los que el Señor me pide a mí? ¿Qué cosas quiere el Señor que yo cambie y qué tan dispuesto y de buen corazón estoy cambiándolo yo? ¿O acaso voy a la iglesia por puro compromiso? ¿O acaso voy a la iglesia nomás para estar bien con la sociedad? ¿Qué tan de buen corazón hago yo esas cosas? Porque eso es lo que el Señor ve y es ahí cuando de cierto tenemos nuestro galardón. Entonces, esa era la diferencia, una de las diferencias entre Caín y Abel, que Abel, aparte de que dio de las primicias y de lo mejor que tenía, lo hizo porque le nació y de buen corazón, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cuando hagamos algo, que lo hagamos de buena gana, con un corazón dispuesto y que lo hagamos bien. Entonces, ¿qué pensás vos? Sí, entonces esos sacrificios eran a semejanza de Jesucristo y el sacrificio que él iba a hacer. Y esos sacrificios se llevaron a cabo todo el tiempo hasta que Jesucristo hizo el sacrificio expiatorio, ya que todos esos sacrificios apuntaban al gran sacrificio que él iba a hacer. Entonces, en el momento en que él sacrificó su vida por nosotros, dice en el libro de Mormón que cuando Jesucristo estaba en las Américas visitando a la gente aquí, que él le dijo, vuestros sacrificios y holocaustos cesarán. O sea, ya no Ujú, quiero sacrificios de animales. Le dice después en tercer Nefin 9:19, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces, para mí el ir con un corazón quebrantado es lo mismo que hacía Abel, como vos estabas diciendo. Dar de las primicias significa dar lo mejor que yo tengo. Entonces, lo que vos decías es, por ejemplo, acerca de ir a la iglesia. Yo podría poner, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedico al Señor? Le dedico el todo el tiempo que yo pueda o le dedico el tiempo que me sobra. Si me toca pagar el diezmo, las primicias de mi salario es el diezmo. Doy mi diezmo, es lo primero que pago cuando recibo mi pago, o voy pagando todo lo que tengo que pagar y al final si me sobra,
pago mi diezmo. Entonces, esas primicias son, en el Antiguo Testamento se conocía como los primeros frutos. También como en cuanto al rebaño, eran como los más bonitos, los más blancos, los más puros. Y entonces ahora yo, ¿qué sacrificio le estoy entregando al Señor? ¿Le estoy dando el tiempo que me sobra o le estoy dando el tiempo que Él requiere de mí? ¿Estoy cumpliendo los mandamientos que me convienen o estoy tratando de cumplir todos los mandamientos que pueda? El apóstol Pablo decía, traer ahora a nosotros mismos y poneros como sacrificios vivos en el altar. ¿Qué significa ponernos como sacrificios vivos en el altar? Que traigamos nuestro lindo y hermoso cuerpecito como si fuera una oveja y ponerla en el altar. Significa que nosotros nos vamos a mover a hacer las cosas que el Señor quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Y lo pongo en el altar, o sea que se lo estoy dando a Él, estoy trayendo mi cuerpo y se lo estoy dando al Señor y diciéndole, Padre, así que como diría Jesucristo, heme aquí, aquí estoy. Si me necesitas para que dé un discurso este domingo, lo voy a dar. Si necesitas que haga limpieza en la iglesia este fin de semana, lo voy a hacer. Si quieres que llame a un hermano para ver cómo está, lo voy a hacer. Si me quieres poner de presidente de hombres jóvenes, lo voy a aceptar. Si me quieres poner de presidente de quórum de líderes, lo voy a aceptar. Si me quieres poner de maestro de los valientes en la primaria, lo voy a aceptar. Porque hay hermanitos que no les gusta. Pero cuando nosotros nos ponemos como sacrificios vivos, damos las primicias de nosotros, significa que vamos a hacer lo que el Señor quiere en el momento que Él quiere, de la manera que Él quiera. Sí. Y, y solo para resaltar el principio que vos habías enseñado hace unos minutos, eh, Caín amó más a Satanás. Después en el versículo 26 dice, y Caín se encolerizó y no escuchó más la voz del Señor. Entonces, Caín no quiso escuchar la voz del Señor. Y con el tiempo, después de que él tomó sus decisiones, las decisiones de no escuchar a Dios y escuchar más al enemigo, ocurrió lo que hizo al final, que fue matar a su hermano. Entonces, nosotros, eh, cuando una tragedia pase o algo pasa malo, eh, como bien decías, debemos de analizar en qué momento nosotros permitimos que pasara. Entonces, en efecto, el Señor nunca se alejó de Caín. Caín decidió por él mismo alejarse del Señor, y el problema de cuando nos alejamos del Señor es que no nos damos cuenta que estamos mal, no nos damos cuenta que estamos pecando. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos matado a nuestro hermano Abel y el Señor nos manda lejos de su presencia. Entonces, tengamos cuidado y seamos prudentes. Aún es tiempo de arrepentirnos. Y me llama la atención y también lo quería mencionar hace un rato y se me olvidó el versículo 22 donde el Señor le pregunta, ¿por qué te has ensañado? Entonces, ¿qué es ensañarse? Ensañarse es irritarse o enfurecerse, pero también es deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Entonces, hermanitos y hermanitas, si ustedes se sienten bien causándole daño a otro, por favor, arrepiéntanse porque se están alejando del Señor y cada vez van a tener el deseo de escuchar la voz de Él menos. Entonces, y también como consecuencia del pecado, en el versículo 22, el Señor le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Entonces, si ustedes están tristes, enojados todo el tiempo, Todo eh, le sale mal. todo les sale mal, que Se esto me cae irritan mal, me fácilmente. irrito fácilmente, me enfurezco fácilmente, busquemos, hermanos y hermanas, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? Porque también pecados de omisión y de comisión, ¿qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer bien que me está afectando en mi espíritu? ¿Por qué me enojo tan fácil?
¿Por qué me enfurezco tan fácil? ¿Por qué cuando a mi hermano le pasa algo malo me alegra? Eso no está bien. Y también el que estemos tristes o enfermos a veces también es consecuencia del pecado, y el libro de Mormón lo enseña con Cisrón, por ejemplo, que dice que el peso de sus pecados lo tenían enfermo, en cama, con fiebre y esto y el otro. Entonces, eh, si tenemos alguno de estos problemas, tal vez es importante hacer una autoevaluación de por qué todo el tiempo me enojo, por qué cualquier cosita que me digan ya me enfurezco. Algo por ahí debe estar pasando. No estoy diciendo que así es, pero podría ser. Entonces, vos sí estás diciendo que así es. No, Eh, yo, yo, eh, la escritura es clara, pero no lo quiero aventar así, pero yo creo que sí, que así es. yo siempre he dicho que cuando alguien se irrita muy fácil es porque experimenta lo que yo llamo la ausencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, es lo que vos decís y es lo que la escritura enseña. Va de la mano. Sí. Entonces, de mi parte es todo lo que tengo. Yo personalmente quiero decir, pues, que estoy agradecido con Adán y Eva, que yo sé que el sacrificio que ellos hicieron, y me gusta verlo más como un sacrificio que como una transgresión. El sacrificio que ellos hicieron era parte del plan y era necesario para que nosotros pudiéramos venir a la tierra, lo enseña Leí en Segunda Nefi, em, con el objetivo de que un día podamos regresar a la presencia de Dios con los méritos suficientes para poder llegar a ser semejantes a ellos, dicen las escrituras, como ellos son. Entonces, gracias a Adán y a Eva y a Jesucristo, obviamente, que realizó su sacrificio expiatorio, tenemos la oportunidad de que sea así. Yo sé que es así, y, y también sé que el cuidar a nuestras familias es un mandamiento también, enseñorearnos de nuestras esposas y de nuestros hijos, y que a medida que nosotros nos esforcemos por darles las cosas necesarias de la vida, tanto materiales como espirituales, emocionales, etcétera, eh, estamos haciendo puntos también ante el Señor para un día poder regresar a su presencia, y que ojalá que podamos hacer, dar las primicias de nosotros al Señor, porque así, dice la escritura, el Señor estaba feliz con Abel, así el Señor puede estar feliz con nosotros también. Y cuando el Señor está feliz conmigo, pues nada me va a faltar, ¿verdad? Ni a mí ni a mi familia. Entonces, que podamos hacer eso también. Y unirme a lo que decís de que sin duda alguna todo fue parte del plan de Dios y en el plan de Dios estaba estipulado que si éramos obedientes y hacíamos los convenios que se requieren, podíamos volver a su presencia y no solo como hijos, sino como siendo semejantes a ellos. Entonces, era parte del plan que Satanás llegara y tentara, y era parte del plan que ellos comieran de ese fruto. Y ojalá que dejemos de pensar que ellos son los culpables de la gran tragedia, porque ante los ojos de Dios, y como lo decía hace unos minutos, con la perspectiva eterna del plan de salvación, podemos darnos cuenta que no fue ninguna tragedia, que más bien ese momento le dio esperanza y vida al plan de Dios. Y gracias a ellos dos, a Adán y a Eva, pues todo el género humano eh, puede progresar. Ojalá y les haya gustado a los que nos escucharon y nos vieron, y los invitamos siempre a nuestro siguiente episodio la siguiente semana con la nueva clase de Ven, Sígueme. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que ustedes quieran agregar, pueden dejarlo en los comentarios, pueden hacérnoslo llegar en nuestras redes sociales, las personales, y pues aquí vamos a estar nosotros para leerles. Gracias a todos los que nos acompañan, y creo que este sería el episodio de hoy y lo compartimos.
En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.